Ahora, el divorcio administrativo también se puede tramitar ante notarios y las hipótesis de tramitarlo administrativamente o ante notario o ante el juez del registro de Estado Civil o director en su caso es que no hayan procreado hijos, la mujer no esté embarazada y no hayan adquirido bienes o habiéndolos adquirido se hayan casado por sociedad conyugal, digo por separación de bienes, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no habrá otras cuestiones litigiosas que impidan la intervención de el caso del juez del registro civil, de una autoridad dependiente del Ejecutivo o en el caso de los notarios como fedatarios públicos. Entonces, cuando se encuentran en estas hipótesis, pues ellos pueden divorciarse administrativamente y tanto el juez del registro civil como el notario pues pueden llevar a cabo el divorcio y la ejecución del divorcio es la inscripción en el margen de donde está sentado el matrimonio de que se han divorciado, porque ya no se podría sacar en consecuencia un acta de matrimonio, porque ya aparece la inserción de que las personas están divorciados. Entonces, esto es algo muy sencillo. Entonces, cuando estamos en presencia de la necesidad de acudir ante el juez para promover el divorcio incausado. Miren, el divorcio incausado es una pues novedad que se da en cumplimiento a tratados internacionales donde, como les comenté en la otra clase, se privilegia al ser humano aún encima de la familia, porque la idea que teníamos nosotros como abogados formados en el sistema tradicional es que el matrimonio era un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer. Hoy ambas hipótesis han cambiado, pero esa situación contractual que hacía también que se privilegiara como en forma preferente a la familia, pues ha desaparecido porque a quien se privilegia pues es al ser humano. Entonces el ser humano tiene la decisión de vivir casado o vivir soltero, y esa decisión está encima del contrato que pudo haber celebrado de matrimonio. Entonces nosotros antes estábamos acostumbrados a la situación contractual, como estábamos acostumbrados a la situación contractual, pues para divorciarse había que demostrar la razón de la que se divorciaban. Y la verdad, los abogados de hace unos años les podrán platicar a todos ustedes, pues lo difícil que era un juicio de divorcio, el tiempo que se tardaba, las cuestiones complicadas que se ventilaban en el juicio de divorcio, porque había que demostrar las razones, desde el abandono, la negativa de dar alimentos, a lo mejor adulterio, pues muchísimas cosas. Entonces era algo complicado. Hoy no hay necesidad de demostrarlo, entonces la situación de alcanzar el divorcio se puede decir que ya no presenta mayor dificultad. Bueno, ese al no tener señalada una tramitación especial, pues se tramitaba en la vía ordinaria. Pero hoy también se señala que dentro de los juicios que se promueven en la vía oral, pues está el juicio de divorcio. A ver, ¿qué pretendemos con el divorcio? Pretendemos la disolución de la sociedad, del matrimonio, la disolución del matrimonio. Bueno, como dentro del matrimonio también se establece normalmente una sociedad conyugal que se alcanza con la disolución del matrimonio, pues también la disolución de esa sociedad conyugal. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos ir tomando en cuenta. Miren, si se disuelve la sociedad conyugal, con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal, tiene que haber una liquidación. O sea, qué parte le corresponde a uno y qué parte le corresponde a otro. Nosotros sabemos que, pues, la sociedad conyugal implica que cada uno tiene el 50% de lo que genera la sociedad, el haber vivido un matrimonio. Entonces, liquidarlo quiere decir
específicamente pasar a nombre de uno un 50% y a nombre de otro, ¿verdad? Puede hacerse esa liquidación de común acuerdo, que es lo deseable, o se tiene que hacer a veces litigiosa, demostrar qué parte le toca a uno y qué parte le toca a otro. Bueno, pero aquí en el objetivo inicial del divorcio incausado es la disolución del vínculo matrimonial y la disolución de la sociedad conyugal. Ahora, ¿a qué se refiere de que puede ser unilateral o bilateral? Pues miren, antes nosotros en nuestro código teníamos un divorcio que se llamaba voluntario. El divorcio voluntario establecía que por acuerdo de las partes, pues podían divorciarse acompañando un convenio en donde se arreglaba la situación de los bienes, los hijos, los alimentos, la visita de convivencia, la guardia y custodia. Y bueno, pues este divorcio voluntario es el que se transformó hacia el divorcio incausado bilateral. Quiere decir que ambos cónyuges acuerdan la situación de divorciarse, disolver su sociedad conyugal, liquidarla, establecer las condiciones de los alimentos, la visita de convivencia, la guardia y custodia con sus hijos, el domicilio donde van a permanecer durante la tramitación y pues todo lo relativo a las cosas que se generaron con motivo del matrimonio. Entonces, cuando en la demanda o solicitud de divorcio se hace por ambos cónyuges y se acompaña por ambos cónyuges un convenio donde arreglan todas estas situaciones y que nos marca su código civil, pues se presenta y el juez oral, hoy es en esa vía, pues revisa que ese convenio cumpla todas las hipótesis que exige nuestro código civil y si los cónyuges pues ratifican y están de acuerdo y no viola o vulnera los intereses de los menores, pues el juez lo aprueba y fíjense bien, en ese momento pues emite su resolución, que es su sentencia, y esa sentencia pues se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué tendrían que cumplir? Tanto la situación de estar ya divorciados, que se inscriba esa sentencia de divorcio en el libro del registro civil donde está inscrita su acta de matrimonio, y también el convenio donde arreglan todas las otras situaciones. Ahora, esto pues es, digamos, la situación que en la tramitación de un juicio de divorcio incausado sería la deseable. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que el divorcio incausado sea unilateral, o sea, que uno solo de los cónyuges pida divorciarse, presente una propuesta de convenio, pues ya saben, en ese caso, el juez escucha el objeto, ¿verdad? Y cita a la otra parte. En esa cita procura conciliar, si es posible conciliar, qué bueno, lo que dará por terminado también el litigio y tendrán pues ya la situación de estar con un conflicto menos. Si no se concilian, entonces le hace saber, lo emplaza y señala para que conteste, y acá pues será de la misma manera breve, ¿verdad? Porque acuérdense que en el juicio oral lo que se precisa es el objeto, las prestaciones y los hechos. Y en respuesta a esta solicitud, la parte contraria pues tiene que contestar de la misma manera, de manera sencilla, ¿verdad? Entonces, si se plantea esta litis, pues el juez señala para la audiencia de pruebas y aquí pues no hay nada que probar porque no se tiene que probar la causa del divorcio, ¿verdad? O sea, el divorcio va a proceder en todos los casos, o sea, va a dictarse la solución que corresponda y que sí quedaría libre, quedaría todo lo relativo
a pues, la situación patrimonial, de la liquidación de la sociedad conyugal, que sí puede conocer el juez de oralidad, pues puede conocer y resolver, y ahí sí se tendría que llevar a cabo la segunda audiencia, lo que respecta a la derecho de visita y convivencia y guarda y custodia. Entonces, lo que sí en la misma sentencia, pues en el juicio oral va a resolver visita y convivencia, guarda y custodia y la situación del divorcio. Y fíjense bien, ¿qué ocurriría si con la misma solicitud se demandaron los alimentos? Pues lo que ocurriría es que en la primera fase, sin conocimiento del demandado, se fija la pensión provisional. Después, cuando se le emplaza, pues ya se le hace saber lo del juicio de alimentos, la situación del divorcio, la situación de la visita de convivencia y de la guardia y custodia, que si no se podría ventilar en esta vía, pues no se podría ventilar la situación de la liquidación de la sociedad conyugal, porque este conflicto no está señalado para tramitarse en la vía oral. ¿Qué va a ocurrir? Miren, esto es muy importante porque acuérdense ustedes que la acción pues es un derecho público, es el derecho de acudir ante los tribunales. Entonces, el juez de oralidad no le puede negar la recepción de la demanda, donde pudiera demandar divorcio, liquidación de la sociedad, alimentos, visita y convivencia, guarda y custodia. Vamos a pensar que demandasen hasta la pérdida de la patria potestad. Entonces el juez recibe, pero solo conocería de los aspectos que pueden tramitarse conforme a la disposición del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en la vía oral. Los otros aspectos los tenía que remitir ante el juez que corresponda para que en la vía que les corresponda también se resuelva lo relativo. O sea, no va a declararse incompetente, sino que lo va a remitir y dedicarse única y exclusivamente a conocer y resolver de las cuestiones sobre las cuales tiene competencia. Entonces vean, acá estamos ahorita nosotros en un momento donde el juicio oral es verdaderamente novedoso, a diferencia del juicio oral que se inició conforme al cual hoy se obtiene la base para la creación de este juicio oral. Estamos en una fase de implementación porque la verdad los que conocieron de la tramitación de ese juicio oral sumarísimo pues saben que era un juicio que era más bien escrito, o sea, no era prácticamente oral, y la situación de sumarísimo pues distaba mucho de el deseo de ser rápido, era también lento. Entonces, hoy estamos en presencia de una verdadera transformación porque se pretende que todo en el juicio sea oral, la manera de capturarlo, la manera de desarrollar las audiencias, que sea oral y que sea también corto. Si ustedes se dan cuenta, pues hay prácticamente una audiencia donde se expresa la demanda, ¿verdad? Otra audiencia donde se lleva a cabo la conciliación, con posterioridad, si hay un fracaso de la conciliación, una tercera audiencia donde se debe contestar la demanda, ofrecer las pruebas y un momento procesal más donde viene el desahogo de pruebas, los alegatos y que inmediatamente se dicta la sentencia. Miren, el Tribunal Superior de Justicia como peritos en derecho pues han tenido el debido cuidado de que en estas fases del juicio oral sí se dé, ¿verdad?, la situación de la postulación, la fase probatoria, la fase conclusiva, la fase de impugnación, que solo es el recurso de apelación al final, y también que se dé la fase de la ejecución. Entonces, estas fases están observadas, pero de manera más breve y concreta. Entonces, pues les recomiendo que estén ustedes muy pendientes. Ahorita por medios electrónicos se está dando una capacitación al público en general
para el juicio oral. Los litigantes que están acudiendo por primera vez pues se han encontrado con muchas novedades y también con que los paradigmas que se tenían fundados básicamente en un procedimiento escrito pues no se observan ahí porque el procedimiento realmente es oral. Yo pues deseo que este juicio oral sí cumpla con las expectativas de tener o de obtener una justicia más pronta y expedita, pero es un camino que se está iniciando y que ustedes pues lo conocen hoy académicamente, pero que se deben vincular más. Las audiencias de divorcio no son públicas, quiere decir que pues no podrán ustedes presenciarlas, pero guardando, digamos, el cumplimiento de sus principios, en el Tribunal Superior han desarrollado audiencias o simulaciones de audiencias para que se utilicen como material didáctico. Entonces, el Tribunal Superior, a través del Instituto de Estudios Judiciales, está dando capacitación a litigantes, al propio personal de los juzgados y subiendo en internet pues audiencias que han sido simulaciones de audiencias para que se aprenda el desarrollo de estos juicios. Entonces estamos en presencia de algo verdaderamente novedoso. Están viviendo ustedes pues un cambio de paradigmas de lo que teníamos la escritura, hoy trasladado a la oralidad, y pues es un reto que ustedes van a asumir y yo creo que también van a superar. Entonces, ya vimos nosotros con esto el juicio oral en materia familiar. Ahora vamos a ver un tema sumamente importante, o iniciar a verlo, a ver hasta dónde podemos avanzar. Miren, es el tema de las sucesiones. En este tema de las sucesiones hay muchos conceptos que nosotros debemos tener claros y debemos ir precisando, porque acuérdense que uno de los problemas pues en la interpretación es entender lo que queremos nosotros decir. Entonces, porque el lenguaje jurídico es un metalenguaje, o sea, un lenguaje pues que está por encima del lenguaje común. Entonces nosotros, o lo que aspiramos a ser es peritos en derecho, pues nos vamos a referir en este metalenguaje. Entonces, tratándose de las sucesiones, hay muchos términos que corresponden a ese metalenguaje. Miren, el primero es el de las sucesiones. La sucesión, suceder, quiere decir quedar en lugar de otro. Y aquí nos estamos refiriendo a la situación patrimonial, o sea, quiere decir que cuando hablamos de suceder, queremos dejar a otro, pero patrimonialmente hablando, o sea, alguien que se quede con el patrimonio. Ahora, hay una primer confusión. Cuando una persona emite su decisión para aplicar sus bienes, en caso de su fallecimiento, pues deja un testamento. Entonces el testamento es el documento que contiene la disposición de su última voluntad, que lo normal es que debiera ser que el testamento sea público, abierto ante notario. Prácticamente no hay testamentos cerrados porque el notario tiene que abrir cuando alguien le entrega un testamento para ver si no las disposiciones testamentarias son contrarias a las disposiciones legales, porque a veces un testador podría decir, bueno, yo le dejo a mi hijo, pero que nunca se case. Eso es contrario a la libertad. Entonces le tendría que decir el notario, esto no se puede poner. Bueno, yo le dejo a mi hija, pero que no meta a mi yerno a vivir en la casa. Tampoco se puede poner. Entonces, una cosa es la sucesión, o sea, dejar patrimonialmente en su lugar a alguien más. Eso es la sucesión. Ahora, ¿qué es el testamento? Es la disposición de cómo se apliquen los bienes en el caso de que una persona llegase a fallecer. Ahora, nosotros tenemos otros conceptos. ¿Quién es el testador? Es la persona que dispone de sus bienes, pero cuando este testador fallece, le llamamos nosotros el autor de la herencia o de cuyus, cucus, pero se dice de cuyus. Bueno, ¿quiénes son los herederos? Pues las personas que reciben la herencia a título universal,
o sea, de todo. ¿Quiénes son los legatarios? Las personas que reciben una parte específica de esa herencia. Yo te dejo alimentos, yo te dejo habitación, etcétera. Entonces, esos son los legatarios. ¿Quién es el albacea? Es la persona que representa a la sucesión. O sea, no representa al testador, representa a la sucesión, o sea, el conjunto de bienes patrimoniales que se llama acervo hereditario. El acervo hereditario. Entonces, el albacea es la persona que representa y puede ser provisional cuando se inicia una sucesión intestamentaria o definitivo cuando lo designa el testador como tal, o en la sucesión intestamentaria se llevó a cabo la junta de herederos y los herederos votaron por él para que sea el albacea definitivo. ¿Cuáles son las diferencias? El albacea provisional solo toma las decisiones urgentes para la preservación de la sucesión y el albacea definitivo pues se encarga de ir en el avance de los trámites, incluso puede vender los bienes de la sucesión con autorización de los herederos para sufragar los gastos de administración de la herencia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la sucesión que se genera cuando una persona otorgó testamento? Se llama testamentaria. ¿Y cuándo es la sucesión intestamentaria o legítima? Cuando la ley decide porque el autor de la sucesión no emitió disposición testamentaria. O sea, el autor de la sucesión falleció sin decir cómo quería que se aplicaran sus bienes. ¿Y por qué se llama legítima? Porque la ley dice, heredarán en primer término los descendientes, sus hijos, en el mismo rango se encuentra la esposa, y si no hay descendientes se va, él nos dice, en la línea colateral hasta el cuarto grado, por consanguinidad y por afinidad hasta tal, y si no hay, hereda la Universidad Autónoma de Puebla y la beneficencia pública. Entonces, por eso, pues hagan de cuenta, el propio gobierno del estado impulsa las campañas de testamento a bajo costo, o en algunos casos hasta gratuito, ¿verdad?, de los grupos que hablan una lengua autóctona, porque es muy importante decidir sobre sus bienes para no dejar problemas. Entonces, lo primero curador, es la persona que vigila la administración de la herencia. Tutor dativo es un tutor provisional que se nombra cuando alguno de los herederos que ejerce, por ejemplo, la patria potestad o la tutela legítima, pudiera tener algún interés contrario porque ambos sean herederos. Entonces, le tienen que nombrar a alguien que lo defienda, que preserve sus intereses. Entonces, vean cuántos son los conceptos. El inventario es la descripción pormenorizada de los bienes que conforman el acervo hereditario. El avalúo es el valor que un perito le asigna a los bienes de la herencia. La partición de herencia es el proyecto que formula el albacea de cómo se deben repartir los bienes cuando es una sucesión intestamentaria, y la liquidación de la herencia es que ese proyecto se ejecuta, es decir, se individualizan lo que como propiedad le corresponde a cada uno de los herederos. Entonces, vean todos estos conceptos. ¿Dónde vienen? Pues muchos vienen en su Código Civil, muchos vienen en su Código de Procedimientos Civiles. Acá lo vamos a ver en uno solo. Y pues antes de abordarlos, ¿verdad?, les quiero comentar que pues hoy también es posible llevar sucesiones testamentarias e intestamentarias por los notarios públicos cuando los herederos son todos mayores de edad, no hay litigio, o sea, no hay conflicto entre ellos, el autor de la sucesión tuvo su último domicilio en el estado de Puebla o cualquiera de sus bienes está en el estado de Puebla. Entonces, pues de manera rápida, sencilla, el notario puede llevar las sucesiones testamentarias e intestamentarias. Pero si no ocurre esto, si hay menores de edad, si hay conflicto entre ellos, o si el domicilio pues no estuvo, pues tendrá que llevarse jurisdiccionalmente en
el lugar que nuestro código define para tramitar. Entonces, esto lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, la próxima clase vamos a llevar sucesión legítima o intestamentaria y testamentaria. Entonces, bueno, pues denle un repasito ahí y para que en la próxima clase se nos haga más fácil avanzar. Que estén muy bien, compañeros. Hasta luego. Gracias.